Buenas noches, hermanos. Espero que anden todos bien. Vamos a comenzar con esta reunión de sábado, de vuelta por internet. Tuvimos la mala suerte de nos cortaron por combustible fue esta vez. Así que vamos, gracias al Señor podemos tener conexión y podemos seguir escuchando de su palabra, seguir aprendiendo, seguir con esta unión que tenemos, la iglesia, y seguir viéndonos las caras por lo menos, aunque sea por internet, pero nos seguimos viendo. Sabemos que estamos todos bien. Gracias al Señor. Así vamos a comenzar cantando un coro, número 5. Sus palabras dicen: Señor mi Dios, al contemplar los cielos, firmamentos y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos, y ver brillar el sol en su ceñir. Vamos a cantar el coro número 5. Espero que lo cantemos todos también en su casa. Es lindo escucharse uno solo, no siempre escuchar a Agustín, pero es lindo cuando uno lo canta y se escucha solo. Así sabemos si cantamos bien o cantamos mal también, le pasa. Bueno, ahí Charlie nos pasa en el coro. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Bueno, nos salió muy bonito, la verdad. Me escuché y me felicito solito, me salió lindo. Vamos a pedir al hermano Enrique que tenga una oración en esta noche, para que sigamos. Después vamos a cantar un himno. Enrique, por favor. Padre que estás en el cielo, Señor, gracias te damos por tu grande amor para con tus hijos, para con tu pueblo, Señor. Gracias, Padre, por esta gracia que tenemos de ser llamados hijos tuyos.
Y en esta hora, Señor, como iglesia, poder juntarnos, Señor, a través de este medio. Gracias, Padre, porque lo podemos hacer, podemos vernos, Señor, y también poder escuchar tu palabra una vez más. Te pedimos tu bendición sobre la misma, Señor, que tú nos hable, Señor. Sabemos que siempre que abrimos la Biblia, tu palabra, Señor, tú nos hablas a cada uno conforme a nuestras necesidades. Bendice a la iglesia, Señor, bendice a cada familia, a cada hogar, cada hermano, Señor, cada hermana. Tu bendición, Señor, esté proveyendo, Señor, en las necesidades, tu bendición también en la protección y en estos tiempos tan difíciles, Señor, tiempos difíciles en los cuales no se sabe qué hacer, qué decisiones tomar, cómo pensar, Señor. Tú bendiga, Señor, a cada uno. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Bueno, vamos a cantar el himno 444. Sus palabras dicen: avívanos, Señor, sintamos el poder del Santo Espíritu de Dios en todo nuestro ser. Avívanos, Señor, tenemos sed de ti, la lluvia de tu bendición derrama ahora aquí. Y su coro dice: avívanos, Señor, con nueva bendición, inflama de fuego, inflama de fuego de tu amor en cada corazón. Y lo pone en la pantalla Charlie y lo cantamos. Avívanos, Señor, sintamos el poder del Santo Espíritu de Dios en todo nuestro ser. Avívanos, Señor, con nueva bendición. Inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Avívanos, Señor, tenemos sed de ti, la lluvia de tu bendición derrama ahora aquí. Avívanos, Señor, con nueva bendición. Inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Avívanos, Señor, despierta más amor, más celo y fe en tu pueblo aquí, en bien del pecador. Avívanos, Señor, con nueva bendición. Inflama el fuego de tu amor en cada corazón. Bueno, esta noche viene el mensaje del hermano Daniel, que nos va a hablar el Señor a través de sus palabras. Espero que tengamos cada uno los corazones abiertos para poder recibir esta palabra que en estos tiempos nos hace falta a todos y es más que un alimento para cada uno, yo creo. Por lo menos yo lo tomo para mí. Así que tengamos los corazones abiertos y atentos los oídos para poder escuchar esta palabra. Vamos a tener una oración y después le dejamos el lugar al hermano Daniel. ¿Oramos? Padre nuestro que estás en el cielo, Padre, te queremos dar gracias, Padre, por este día que nos regalado, Padre, un día más que
podemos, Padre, escuchar de tu palabra, que tú siempre nos estás dando un siervo, Padre, para poder hacer intermediario, para entregarnos tu palabra, para que podamos tener como alimento, Padre, diario, que podamos tener en tu pensamiento, Padre, siempre de tenerte en primer lugar, Padre, que podamos seguir adelante, más en estos tiempos que están tan difíciles, Padre. Agradecerte, Padre, por el internet que tenemos en estos momentos, Padre, pedirte que no se nos corte para poder escuchar un mensaje de principio a fin, Padre, que bendigas al hermano que tiene a cargo tu palabra, como así también todos los que lo vamos a escuchar. Te damos gracias, Padre, por la necesidad que nos das siempre de poder escuchar tu palabra, Padre, que nosotros aprendamos a atesorarla en nuestros corazones, que podamos ser luz para aquellas personas que viven en tinieblas todavía, Padre, que puedan pasar de muerte a vida. Te damos gracias por todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ahí le dejamos el lugar al hermano Dani, que tiene el mensaje. Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Me escuchan bien? Bueno, no es la continuación del miércoles, sino que, bueno, es una situación que pasó que, bueno, ahí estaba yo hoy para sábado para tomar mensaje, así que me tocaba a mí capítulo 6. Vamos a hacer un pequeño repaso del 5, porque como no tuvimos sábado el capítulo 5, vamos a hacer un pequeño repaso, solo dimos miércoles nada más, hablamos de este capítulo. Después vamos a ver algunos versículos del capítulo 6, y ya el miércoles próximo Mauricio va a cerrar con este capítulo. Así que ahí lo veo que está prestando atención, así que vamos a retomar la lectura y el estudio del libro de Éxodo, donde venimos aprendiendo que este libro nos muestra el camino de redención, o habla acerca de la redención, y la palabra que tenemos que tener presente. Vamos a saber que este libro va a mostrar la historia de Israel allí en Egipto, y cómo Dios lo sacó de Israel, lo llevó por camino del desierto hacia la tierra prometida, cumpliendo sus promesas. Y de esto vamos a hablar también. Vamos a ver que Dios es un Dios de pactos, ¿sí? Que tiene los pactos, las promesas de Dios son ciertas, son fieles, y que Dios las cumple, y en ese tiempo o en ese plazo Dios se va a encargar de ir formando personas que va a poner sobre Israel para que lideren este movimiento que Dios está haciendo. Capítulo 5, vamos a encontrar el primer encuentro entre Moisés y Aarón ante el faraón, ante el rey. El miércoles dijimos que el faraón era figura del rey de Egipto, pero también es figura de una deidad, ¿sí? Muchas veces los faraones se hacían llamar dioses, ¿sí? Delante de su pueblo, y de los demás querían inmortalizarse. Por eso el tema de muchas veces las pirámides, los embalsamamientos, las momias, cosas que conocemos, querían trascender hacia lo que ellos llamaban, ¿no? Tenían que pasar para ser inmortales, y bueno, se hacían llamar dioses. En Hebreos en Hechos vamos a ver que, Éxodo, estamos viendo la historia de este faraón que dijimos que por el comentario bíblico del diccionario y la historia que hemos leído puede haber sido Ramsés II o su hijo, pero a nosotros nos dijimos que no nos importaba esto, sino que nos importaba que era un faraón, y que Egipto vivió un tiempo de prosperidad económica donde cualquier situación, o sea, tenía un control muy preponderante de la economía y la fortaleza, porque estaba en crecimiento el imperio, y los esclavos, en este caso los israelitas, eran los responsables de todo el movimiento y de las construcciones que allí había. Dicho esto, este contexto más que todo histórico y secular, vamos a ir al verso 2 del capítulo 5. Dice que Faraón respondió y dijo: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Sí? Esta es la situación. ¿Por qué hay un conflicto entre Egipto e Israel? Porque acá irrumpe un pacto o una
un plan de Dios de sacar a Israel de Egipto porque escuchó los gemidos y el Señor cumple sus pactos de lo que había dicho a Abraham, a Isaac y Jacob, los patriarcas, ¿sí? Y se acuerda, ¿sí? Está ahí escuchando no es que Dios lo había olvidado, pero está atento a las oraciones y al clamor de Israel y va a tomar a Moisés como instrumento para poder llevar adelante esto. Moisés, ¿sí? Ya vimos el miércoles las excusas, las ayudas que Dios les va a dar, las formas en que va a tener que hablar, le va a proveer de un compañero que va a ser su hermano Aarón para estar delante de este rey. Y cuando se presenta, ¿sí? La Biblia nos dice que se presenta ante este faraón y este faraón nos mira diciendo, bueno, yo no conozco a Jehová, no sé, no he escuchado su voz y tampoco voy a dejar a Israel. O sea, no tienen muchas chances de lo que me están planteando, de lo que me están diciendo. ¿Sí? Israel Moisés va a seguir insistiendo sobre el tema y le dice que lo tiene que dejar ir porque tienen que hacer una fiesta a Jehová, camino de 3 días por el desierto. Y acá empieza todo un tema donde el faraón, ¿sí? Dice, bueno, así que quieren irse, bueno, entonces, dice, da una orden el faraón, bueno, como están ociosos, ¿sí? Esa palabra la vimos el miércoles, el verso 8 dice, como están ociosos, como tienen tiempo, como les sobra, porque la carga evidentemente que les estoy dando no es suficiente y tienen tiempo para adorar a su Dios, no van a tener más la paja para hacer los ladrillos. ¿Sí? Ellos hacían ladrillos, construían ladrillos, eran esclavos de obras y tenían que hacer Egipto le proveía los ladrillos y ellos hacían los ladrillos. Ahora, esto no lo van a tener más. Y se vio con el tiempo que ellos no podían cumplir todo, o sea, recoger la paja, picarla y formar los ladrillos. Y ve cómo se quejan delante, pero ¿por qué nos hace esto, faraón, a tus siervos? Dicen, si nosotros hacemos los ladrillos, cumplimos, y ahora nos has puesto esto. Bueno, ¿qué pasó? Los azotaban porque no habían cumplido las tareas. ¿Y qué había pasado? Bueno, el faraón había dicho, bueno, ya que tienen la capacidad de escuchar y miren y presten atención a estas palabras del verso 9, como están atendiendo a palabras mentirosas, ¿sí? Lo que le estaba diciendo a Moisés y Aarón, ahora tienen esto, tienen este castigo, dice, no atiendan a palabras mentirosas, ¿sí? Como estaban ociosos y tenían todo esto y están escuchando estas palabras mentirosas, bueno, se agravó la servidumbre por esto. ¿Pueden cumplirlo? ¿No pueden cumplirlo? O sea, no es mi problema. Tienen que hacerlo y si no lo hacen van a ser azotados. Bueno, esto va a decantar en que los israelitas se quejen ante Aarón y Moisés, verso 20, y dice que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón y dijeron, mire Jehová sobre nosotros y juzgue, verso 21, pues no habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniendo la espada en la mano para que nos mate. ¿Sí? Esto era el contexto, ¿no? De la situación donde estaba Israel. Había dado un mensaje Moisés y Aarón, Faraón no había escuchado, había dicho, bueno, el pueblo de Israel quiere hacer esto, perfecto, les hubo la servidumbre, no podían cumplir con la tarea que tenían, eran azotados, estaban siendo más hostigados de los que estaban haciendo antes, más sobrecargados en sus tareas. Se quejan delante de Moisés y de Aarón, y y Moisés dice, bueno, verso 22, ora o clama al Señor y le dice a Jehová, verso 22, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? ¿Sí? Y esto lo vimos como diciendo, bueno, Moisés de vuelta, ¿sí? Dudando de lo que el Señor le había dado, de quién le había hablado desde la zarza, qué es lo que le había dicho, las cosas que le había dicho que iba a hacer, ¿sí? Y vas a tener que el Señor reforzar esta idea en el capítulo 6, y ahora lo vamos a ver, pero quiero que nos quedemos con 2 textos. Uno está en Hebreos, capítulo 3,
Perdón, no era Hebreos. Capítulo 3, verso 15. Dice, capítulo 3, verso 15, como Faraón no quería escuchar, que dijo, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Hebreos capítulo 15 dice, entre tanto se dice, si oyeres hoy su voz, ¿sí? No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Sí? ¿Qué le pasó a Faraón? Escuchó la voz del Señor y se endureció. ¿Sí? El Señor había dicho, yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Ahora, nos dice a nosotros en su palabra, si escuchamos la palabra, si vemos que una palabra, un texto, una cita, nos está hablando, nos está mostrando algo, nos está marcando, porque vieron que decimos que la palabra es como espejo, o sea, nos paramos delante de la palabra y es como que tenemos un espejo, no endurezcamos nuestro corazón a esto, no presentemos resistencia como Faraón, ¿sí? Porque Faraón que dijo, sí, yo no lo conozco a Jehová, no sé quién es Jehová, pero nosotros sí sabemos quién es Dios y que nos habla por su palabra, y cuando recibimos un consejo, una advertencia, una amonestación, ¿sí? Una exhortación, no seamos rebeldes, no endurezcamos nuestro corazón, ¿sí? Porque este es el consejo y es el destino, ¿sí? De los que endurecieron el corazón. ¿Para qué? Para provocar. ¿Por qué? Porque cada vez que endurecemos nuestro corazón estamos en afrenta, estamos en oposición hacia Dios. Y eso es algo que muchas veces nos cuesta determinarlo en el momento en que lo estamos haciendo. O sea, pues por ahí obramos, somos reactivos, ¿sí? En vez de pensar, somos reactivos, y muchas veces quedamos como en offside diciendo, Señor, ¿por qué hice esto? Tendría que haber obrado de otra manera, o haber dicho esta otra cosa, o haberlo expresado de otra manera. Bueno, prestemos atención porque el mensaje no es solamente para aprender la historia de Israel allí en Egipto, sino que para que nosotros, al oír la palabra del Señor, no seamos, ¿sí? Como dice, no seamos rebeldes a esto, ni mostremos una actitud de soberbia, ¿sí? Ni de superioridad, ni de enaltecimiento como lo hizo este faraón. Dicho esto, vamos a buscar otro texto, una historia muy parecida, ¿sí? Está allí en Jueces, capítulo 6. Es muy parecida para que veamos que Moisés no es el único, ¿sí? Que por más que tenga todo lo que el Señor le muestre, como decimos nosotros, arruga, ¿sí? O no se anima, ¿sí? Hay otro personaje que se llama Gedeón, ¿sí? Que está aquí en la Biblia, Jueces capítulo 6, que habla y se le aparece, ¿sí? En este caso no estaban, Israel estaba siendo afligido por otro pueblo, que eran los madianitas, que le rompían toda la cosecha, los maltrataban, eran muchos más, ¿no? Eran como langostas, dice la Biblia, y tiene otra actitud, dice, se le aparece el ángel de Jehová, como a Moisés, y le dice que haga algo, ¿sí? Que tiene que con sus propias fuerzas a derrotar a los madianitas, ¿sí? y liberar a su pueblo. Y dice el verso 14, mirándole Jehová le dijo, ve con estas tus fuerzas y salvarás a Israel de mano de los madianitas. Y acá está la pregunta, dice, ¿no te envío yo? ¿Sí? ¿No te envío yo? Bueno, ¿qué estaba cuestionando Moisés al Señor? Dice, ¿para qué me enviaste? Y la respuesta es, ¿no te envío yo a esto? Si yo te envío a esto, ¿sí? Te voy a proveer, y lo vimos el miércoles, de lo que vas a tener que decir, de lo que vas a tener que hacer, ¿sí? Para dar respuesta. Bueno, las circunstancias y los hechos y el enemigo, ¿sí? Dijimos que va a tratar de mostrarnos el lado carnal o el lado terrenal de las cosas. ¿Cuál era el lado terrenal? Bueno, el faraón se endureció, aumentó la carga del pueblo, se hizo más difícil, pero no imposible, ¿sí? La situación, el problema se hizo más difícil, pero no imposible. ¿Y qué hizo Moisés como
podemos haber hecho nosotros. Y oró al Señor, Señor, pero ¿para qué me enviaste? Y empezó a decir, bueno, te envío yo, pero bueno, Señor, ahora están peor de lo que estaban antes que yo viniera. Dice, ¿por qué desde que yo vine a Faraón para hablarles en tu nombre has afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo? ¿Sí? Y eso es lo que le está diciendo Moisés al Señor. Capítulo 6. ¿Sí? Y acá va a venir la parte que es la más linda de estos dos capítulos. Porque vamos a ver tres cosas. Por un lado, tenemos un Dios de pactos. ¿Sí? Segundo, un Dios de mano fuerte. ¿Sí? Mano fuerte, y va a decir más adelante brazo extendido. Y tercero, ¿sí? Vamos a ver cómo el Señor va a mostrar, ¿sí? O lo va a relatar, le va a relatar cuál es el plan de salvación o de redención para Israel. Capítulo 1, dice, perdón, capítulo 6, verso 1. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Y habló todavía Dios a Moisés y les dijo, yo soy Jehová, y yo soy el que soy, y ahora yo soy Jehová, Yahvé, ¿sí? Y aparecía a Abraham, a Isaac, a Jacob, como Dios omnipotente, ¿sí? ¿Qué es un Dios omnipotente? Es un Dios que todo lo puede, ¿sí? Y recordemos Filipenses 4:13, la actitud de creyente, ¿sí? Ante las situaciones que les toque vivir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos en dependencia de este Dios omnipotente, no son nuestras las fuerzas. A Moisés, el Señor está diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, se lo vuelve a recordar las cosas que le dijo en la zarza, soy Dios omnipotente, más en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. ¿Sí? Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Y aquí está este Dios de pactos, ¿sí? Dios de pactos y este Dios que cumple el pacto que había hecho, ¿sí? Dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, dice, yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Acá vemos una figura homórfica, o sea, se le da forma humana a Dios, ¿sí? Porque está hablando de la mano fuerte, que tiene un hombre, y el brazo. ¿Qué hizo Dios? Bueno, con mi mano fuerte voy a hacer todas las señales, ¿sí? Pero no solo voy a hacer las señales, sino que con mi brazo te voy a tomar, Israel, y te voy a sacar de la esclavitud. Y no te voy a dejar solo ahí. No voy a hacer como muchos hacen para vanagloria propia. Claro, los destruyo a todos y todos ven qué poderoso que es Dios. Además de ser poderoso y omnipotente, te voy a sacar con brazo fuerte desde ahí de tu condición de esclavitud. ¿Por qué? Porque te voy a redimir, te voy a sacar de la esclavitud y la servidumbre en la que estás. Y esta es la promesa de este Dios, ¿no? Este Dios que nos hizo la misma promesa a nosotros. Dice, vamos a leer hasta el capítulo 8, dice, hasta el verso 8, dice, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de tareas pesadas. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad. Yo, Jehová. ¿Sí? De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel. ¿Sí? Perdón, hasta ahí. Dice, yo os daré por heredad. Estos versos 6, 7 y 8 son las promesas. ¿Sí? Para aquellos que lo quieran marcar en su Biblia, son promesas de Dios. Que lo va a sacar de tareas pesadas, que los va a librar de la servidumbre y que los va a redimir, que los va a tomar como pueblo, ¿sí? Y él, además de tomarlos como pueblo, va a hacer, ¿qué cosa? Dice, y sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Cosas importantes que tenemos que aprender, ¿sí? Que Jehová escogió a Israel como pueblo, lo sacó de una condición
de esclavitud, de servidumbre, lo redimió con brazo extendido. Israel va a ver juicios grandes en Egipto hacia Faraón por ese corazón endurecido que vimos, y va a ver como con esa mano fuerte y ese brazo extendido lo va a llevar por el desierto hacia la tierra prometida. Ahora, un texto que está Deuteronomio, un poco más adelante. Deuteronomio 4. Verso 33. Vamos a leer algunos capítulos de verso hasta el 40. Dice, hay una pregunta. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios? Hablando en medio del fuego, como tú la has oído sin perecer. ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, y hecho aterradores como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? Son preguntas, ¿no? A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y que no hay otro fuera de él. Verso 39. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová, tu Dios, te dará para siempre. Qué hermoso, ¿no? Esto cierra la idea de la redención o de la salida del pueblo de Israel de Egipto, pero quiero que lo llevemos un poco a nosotros, a la iglesia, al tiempo actual, ¿sí? Si bien son figuras, pensemos lo que hizo Dios para con nosotros. Estábamos en esta situación, esclavitud. La esclavitud es el pecado, ¿sí? Pensemos un poco que Egipto y el faraón es el mundo y el pecado. ¿Dónde estamos? ¿Sí? Toda esta situación de vivir esclavos del pecado nos muestra que Egipto y figurativamente el faraón gobiernan un sistema, ¿sí?, que es contrario a Dios. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios, no le interesa conocer a Dios, no escuchan a Dios y tienen el corazón endurecido. Dios nos rescató de esto. Y si vemos la situación, para sacarnos de esa esclavitud del pecado, Dios tuvo que usar una mano poderosa, una mano fuerte, ¿sí? No es fácil, espiritualmente hablando, que una persona se convierta al Señor si el Señor no hace la obra. Nosotros podemos hablar, podemos predicar, podemos acompañar, ayudar, pero si no está la mano fuerte, porque muchas veces pensamos que porque nosotros nos acercamos a la iglesia y escuchamos el mensaje y creímos, es un mérito nuestro. No, no es un mérito nuestro. El mérito es de Dios, porque Dios usó una mano fuerte, ¿sí?, para que nosotros hoy podemos predicar esto. ¿Cuál fue la mano fuerte? Bueno, Dios envió a su Hijo Jesucristo al morir al mundo, a pagar el precio por el pecado, ¿sí? No fue gratis, ¿sí? Hubo un costo. Esa mano fuerte Dios aplicó todo el peso del pecado, todo ese juicio que se merecía el pecado sobre la persona de su Hijo. Y con esa mano fuerte, ¿sí?, nosotros que creímos el mensaje, ¿sí?, fuimos salvos, somos salvos, tenemos la vida eterna, disfrutamos de esto. Por eso Canaán es figura del cielo, la tierra prometida, hacia donde estamos esperando que el Señor venga a buscarnos, pero tenemos que vivir esta eternidad hoy, ¿sí?
porque una vez que creímos somos salvos. Si bien la peregrinación, que ya lo vamos a ver, es una situación de conflicto donde podemos ensuciar nuestros pies, ¿sí? El Señor Jesucristo no solo vino a morir por los pecados que teníamos, sino por las personas o los pecados que vamos a cometer a futuro, porque Él murió por todo, porque si no, no hubiese muerto, diciendo, bueno, voy a morir por ellos, pero ellos van a seguir pecando. Obviamente tenemos nuestra condición humana, pero si nos arrepentimos, abogado tenemos delante del Padre, dice la palabra. Ahora, ¿qué pasa con estas promesas de Dios? Él vino, ¿sí? Y dice la Biblia que los suyos vino y los suyos no los recibieron, pero a los que le recibieron les dio la potestad del derecho, dice la Biblia, de ser hijos de Dios, de formar parte de la familia de Dios. ¿Sí? Israel era una nación que Dios escogió desde adentro de otra nación para sacarla y para que sea su nación, su pueblo. ¿Sí? El Señor Jesucristo vino a este mundo para que todos aquellos que crean sean parte de esta familia de Dios, no de Israel, ¿sí? Sino coherederos con Él, como hijos de Dios. Personas que son salvas por toda la eternidad. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, lo hizo de esta manera Dios, con mano fuerte, pero además de eso, nos extendió la mano y ¿qué hizo? Nos dio identidad, nos dio una identidad que no teníamos. Israel no tenía identidad y Jehová se la dio. Le dijo, vas a ser una nación, vas a ser mi nación y yo voy a ser tu Dios, ¿sí? Dentro de los cuales voy a morar, ¿sí? Con vos en esta tierra, ¿sí? Le va a instruir después cómo construir el tabernáculo y después vamos a ver el templo, pero vamos a quedarnos con esto, ¿sí? Dios escogió a alguien. Bueno, nosotros, ¿sí? Los que hemos creído en Jesucristo, Dios diseñó un plan de salvación, de redención por toda la eternidad. Y escogió un pueblo, formar un pueblo un pueblo en el cual estuviera el Señor Jesucristo sobre ellos como la cabeza, y esto es la iglesia. Formamos parte de este pueblo y hemos sido rescatados de una vana manera de vivir, ¿sí? De esta forma, con mano fuerte, ¿sí? Y muchas veces pensaba en el ministerio que llevan adelante de mano fuerte y brazo extendido, que trabajan sobre personas que tienen adicciones y que es difícil, ¿no? Porque hay que obrar de esta manera, con mano fuerte y estar ahí sosteniéndolos, ¿sí? El Señor nos ha ayudado a nosotros y nos ha sostenido de una manera tan importante durante tanto tiempo que ni nos damos cuenta o no logramos medirlo de las cosas que nos ha librado el Señor, ¿sí? De temas de salud, de temas de inseguridad. Hemos orado por mucha gente, el Señor ha obrado, ¿sí? Y muchas veces nos pasa como Israel, ¿no? Olvidamos, ¿sí? Olvidamos las cosas que el Señor nos dio, nos ayudó, nos sacó. Entonces, el consejo de allí de Deuteronomio es para que no olvidemos, ¿sí? No nos olvidemos. Israel se olvidó, ¿sí? Lamentablemente Israel se olvida. Nosotros nos olvidamos. No caigamos sobre la persona de Moisés, de cómo era, de que era incircunciso de labios, dice la Biblia. O sea, ¿no? Nosotros podemos ser exactamente igual. Podemos tener la posibilidad de hablar y no lo hacemos. Podemos tener la posibilidad de dar testimonio y no lo damos. O el que estamos dando no es el correcto, de alguna u otra manera. Pero el Señor nos muestra que Él vino a morir por nosotros y que nos va a venir a buscar, ¿sí? Pasó tiempo desde la promesa de Abraham, de Isaac y de Jacob, de que iba a hacer de ellos una gran nación. Les preguntaron si podían contar las estrellas del cielo, la arena del mar, ¿sí? Y el Señor nos han dicho en muchas reuniones que el Señor va a venir a buscar a lo suyo y siempre decimos que el Señor no retarda sus promesas, como algunos las tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿sí? Este libro de Éxodo es lindo en esto, porque podemos contrastar ahí enseguida con
el plan de salvación de Dios con la historia de Israel y ver las similitudes, las cosas que son figurativas de la salvación para la iglesia, de lo que el Señor hizo, de cómo lo... Bueno, rescatemos de este libro todo lo rico que tiene de la forma de pensar de Dios, de cómo Dios diseña este plan para escoger a Moisés, ¿sí? Formarlo, dijimos el miércoles, como un líder con conocimiento desde los egipcios, porque alguien tenía que hablar y saber cómo era el pensamiento egipcio, la cultura, la forma. Después lo tuvo en el desierto 40 años más para formarlo de otra manera, como pastor, como guía, porque tenía que llevar adelante cosas. Así todo, Moisés duda, ¿sí? No es que nosotros seamos mejores que Moisés ni que vivamos otro tiempo distinto. Tenemos otras luchas, otras batallas que resolver, pero tengamos fe, tengamos confianza. El Señor nos ama de tal manera, ¿sí? Y nos ayuda y nos sostiene, que tenemos que pensar que nuestra ciudadanía está en los cielos, como ellos cuando, vamos a ver más adelante, cuando salen, que van a la tierra prometida, bueno, van a tener problemas, no van a entrar todos, sino vamos a ver después que las situaciones que se van a dar, pero es una peregrinación hacia el cielo que tiene sus obstáculos, digámoslo de alguna forma. Y aquí está donde se ve el carácter, la solvencia, la dependencia del creyente para con su Señor, ¿sí? Podemos tener 20, 30, 40, 50, 60, 70 años, las cosas, ser nuestra edad y tener mucho tiempo en las cosas del Señor, pero esto hay que renovarlo todos los días. Si no lo renovamos todos los días, vamos a caer, como decíamos el miércoles, Señor, ¿por qué no sacaste la paja para hacer los ladrillos? Si hacíamos los ladrillos re bien, ¿sí? Bajamos la vista a hacer cosas que no tienen nada que ver con el reino de Dios, sino que tienen que ver con el reino de este mundo, del faraón, de Satanás, de la materialidad, y dejamos de lado la espiritualidad, porque Moisés venía con un mensaje espiritual, no le importaba la economía de los egipcios, o sea, no es que no le importaba, tenía un mensaje para dar, y ese mensaje iba por encima de cualquier situación, contexto o circunstancias, tenía un mensaje de Dios, de yo soy el que soy, y era lo que importaba en ese momento para los que estaban clamando, ¿sí? Pero cuando el Señor empieza a obrar y empiezan a ver que se agravan las cosas, ellos empiezan a dudar de esto y dicen, bueno, pero ¿por qué no hiciste esto? Si queríamos hacer esto, pero no de la forma. Y muchas veces los planes de Dios no son acordes a nuestros pensamientos o a lo que nos gustaría, o como nosotros lo pensamos, o cómo lo diseñamos. No, los planes de Dios son diferentes, ¿sí? Pero no quiere decir que porque sean diferentes, ¿sí?, sean malos para nosotros. Dice la Biblia que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para con nosotros. Esos pensamientos de bien son los que tienen que sostener esta fe. Ahora, tenemos estas promesas de estos 3 capítulos que el Señor los iba a sacar de estas cargas pesadas. El Señor Jesucristo nos ha quitado muchas cargas pesadas que nosotros nos vamos poniendo, ¿sí? Y Él dice que tenemos que llevar su carga porque es ligera, ¿sí? No es fácil, es ligera, podemos llevarla, por eso Él lo dice. Además de esto, dice que nos libró de servidumbre. Bueno, éramos esclavos del pecado, Él nos sacó, nos redimió, nos compró con su sangre, ¿sí? Pagó el precio, redención, ¿sí? Y no vamos a ver los juicios, ¿sí? Israel vio los juicios sobre Israel. Pero nosotros, los creyentes, vamos a estar con el Señor, no vamos a ver los juicios que van a venir sobre la tierra, porque vamos a estar con el Señor. Aprendamos de esta historia, que es muy linda, ¿sí? Es un relato bíblico que nos ayuda, nos refuerza, pero aprendamos que tenemos que vivir confiadamente en la promesa que tenemos, ¿sí? ¿Qué dijo el Señor?
que sí iba a ir a preparar lugar y que iba a volver a buscarnos para que estemos donde Él está, para que vivamos con Él. ¿Sí? No olvidemos esto, no olvidemos las promesas, ¿sí?, del Señor, porque si bien estamos viendo promesas para Israel de Jehová, las promesas de nuestro Señor, que son para la iglesia, tienen una trascendencia tan importante para la vida espiritual, que son las que muchas veces nos alientan a levantarnos cada día, a vivir de una manera como vivimos, porque si no estaríamos en la locura que vive este mundo, ¿sí?, en la forma de pensar que tiene este mundo, en muchas cosas, y el Señor nos muestra otro camino. Bueno, yo te rescaté, te salvé, te voy a venir a buscar, ¿sí?, porque sos un hijo, una hija de Dios que creíste el mensaje, que te arrodillaste, que le pediste perdón a Dios, y que quiero que estemos por toda la eternidad, ¿sí? Esa eternidad vamos a estar con el Señor, lo cual es mucho mejor, es lo que nos tiene que alentar a seguir adelante, sostenidos, ¿sí?, de su mano, de esa mano poderosa, esa mano fuerte, porque Él nos extendió un brazo cuando no teníamos nada, cuando no éramos nada. Él nos rescató, nos redimió y nos puso en una posición de privilegio, ¿sí? Y no olvidemos que este privilegio es por los méritos de Cristo en la cruz. El verso 1 al 13 hablan de esta misericordia, de este capítulo, ¿no? De la misericordia y de la gracia de Dios para con Israel. Pensemos en la gracia que tuvo Dios para con nosotros, que siendo enemigos, ¿sí?, fuimos hechos herederos y coherederos con Cristo en esto. Que el Señor bendiga su palabra y que en estos pocos versos que hemos visto, veamos que hay un Dios que es un Dios de pacto, que obra con mano fuerte, que tiene un brazo extendido para ayudarnos siempre, que siempre nos dice, no temas, yo te ayudo. ¿Sí? Y que va a cumplir su promesa de venir a buscarnos. ¿Sí? Ahí le voy a pedir a Mauricio, que está ahí, que termine con una oración. ¿Sí? Gracias. Señor les bendiga. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra en esta noche, por este hermoso mensaje, Señor, por este libro que estamos estudiando, una historia hermosa. Agradecerte por la misma, te pedimos, Señor, que podamos ponerla en práctica, que la misma llegue a nuestros corazones, ¿sí?, que nos haga entender, Señor, que tu voluntad es siempre salvar a tu pueblo, ¿sí?, clamar ante las angustias, sobre todo ante la esclavitud. Tu voluntad es librarnos, Señor, de todo mal, de todos los dioses ajenos. Y en esta noche queremos agradecerte por este hermoso mensaje, pedirte, Señor, por los hermanos que no se han podido conectar, que tú, Señor, los bendigas. Tú sabes cuál ha sido el motivo por el cual no han podido estar presentes. Sigue bendiciéndonos, Señor, como iglesia, sigue acompañándonos, sosteniéndonos, y sobre todo en este tiempo tan difícil, Señor, te pedimos y te queremos agradecer también por toda la ayuda que nos das y cómo nos sigues alimentando con tu palabra. Señor, queremos pedirte por el resto de la noche que podamos dormir en paz, pensando en las autoridades del país, en los problemas que estamos teniendo en la zona, con los cortes, con el desabastecimiento, y que mañana podamos levantarnos en paz, tranquilos, que podamos llegar todos a la chacra, podamos ser partícipes de la cena, Señor, y así comer del pan y beber de la, haciendo memoria como cada primer día de la semana, Señor. Dejamos todo en tus manos, agradecerte por esto en esta noche, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Bueno, hermanos, la verdad que muy lindo mensaje. Recuerden que mañana la cena es 9:30 y es presencial.